todos, Dios me los bendiga. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Vamos a iniciar ahora nuestra tercera campaña, que es una serie de temas enfocados en una verdad central. Y esta la vamos a desarrollar a lo largo de todo el mes. ¿Cuál es la verdad central que tenemos que estudiar, desarrollar? Y en este viernes, que se llama Semilla de Fe, vamos a tocar el tema el caminar de la iglesia. Vamos a través de la escritura, a descubrir cómo es el caminar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia? ¿De qué está revestida la iglesia? ¿Cuál es su llamado? ¿Quién es su creador? Hermano, la iglesia no está unida a ningún concepto religioso. Yo no sé por qué. Por más de 150 años nos metieron un concepto religioso. Y la iglesia no tiene nada que ver con religión. La iglesia no se casó con la religión. Los hombres casaron a la iglesia con la religión. La iglesia tiene que ver, hermano, con su vida, con su familia, con su relación con Cristo, con su crecimiento, con su bendición. La iglesia tiene que ver con el día a día de nosotros. No tiene nada que ver con religión. Y por eso vamos a tomar un libro que tampoco es religioso, sino que es la revelación de Dios para nosotros, para poder dar respuesta a este tema, el caminar de la iglesia. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 14. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Vamos a leer en forma antifonal. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias por tu palabra. Es una bendición para el ser humano. Queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos inspire, el que nos revele y afirme esta palabra en nuestros corazones. Necesitamos que se haga vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es el consejo que tu espíritu da a nuestro espíritu, porque allí encontramos la vida. Tu palabra es la vida. Bendito sea. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué importante es conocer el caminar de la iglesia. Qué importante, hermano, es ver
a través de la palabra de Dios, la formación de la institución más poderosa en la tierra, que es la iglesia, la cual no está vinculada con ningún concepto humano, con ninguna institución humana, no tiene ningún rastro de teología, filosofía. No, la iglesia está fundamentada sobre otras características. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Desde ahí comenzamos, hermano, a aclarar el concepto de iglesia. Cuando nos hablan de iglesia, nosotros pensamos en un edificio, un rótulo y gente cantando. Esa es iglesia. No, el concepto es más amplio. El concepto es mucho más amplio. Ahora, ¿dónde encontramos el concepto verdadero de la iglesia? Lo encontramos en la palabra. La iglesia, hermano, debe, ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia debe caminar dirigida por la cabeza. La iglesia no es dirigida por hombres, la iglesia es dirigida por la cabeza, que es Cristo. Y esto, hermano, es muy importante que lo entendamos. No es una organización humana, es un organismo vivo cuya cabeza es Jesucristo. Y si el cuerpo no se somete a la cabeza, no es iglesia. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una institución muy grande, muy poderosa, que es aplaudida por los hombres, que tiene dinero, que tiene recursos y que es vista por mucha gente en el mundo, pero no es la iglesia. La iglesia tiene una visión más profunda, más realista, más vívida. La iglesia tiene que ver con usted, con su interior. La iglesia tiene que ver con su familia, con su diario vivir, con su trabajo, con su relación familiar, con su relación conyugal. Tiene que ver con cada área de nuestra vida. No es algo que está fuera de mí, no, hermano. Es algo que tiene que ver con todo mi ser. Y me revela lo más glorioso, que es Jesucristo. Es ahí, hermano, donde la iglesia, como les decía yo, por mucho tiempo hemos pensado que es un conjunto de personas, hermanos, que eran pecadoras y que ahora son salvas y que se reúnen en un local para cantar, aleluya. Esa es la iglesia. No, hermano, ese es un concepto muy bajo, muy humano, es un concepto religioso. Y vamos a aprender a quitar esos conceptos religiosos, porque yo le digo una cosa, yo quiero que se vea usted bien. Usted no es un religioso, usted es un ser humano que necesita tener comunión con Dios, y esta comunión yo la obtengo a través de Jesucristo, en la coinonía de la congregación de los santos, que me han vestido de otras ropas. Pues usted se dejó. No somos religiosos. La iglesia no es una entidad religiosa. La iglesia, hermano, no son credos, no son dogmas, no son doctrinas. La iglesia es vida. La vida de Cristo en cada uno de nosotros. De ahí la necesidad, hermano, de entregarnos a Él. La iglesia, hermano, ojo, tiene que ser algo que proviene de Dios y está en Dios. También, hermano, la iglesia es algo que está en Cristo y es de Cristo. Por lo tanto, la iglesia, hermano, tiene un origen divino, viene del cielo, no de los hombres. No es un invento de los hombres. Lo que los hombres se inventaron fue la religión. Y Cristo no vino a fundar una religión como nos lo han querido decir. No, Cristo nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida. Hábleme de religión en eso. El camino, la verdad y la vida. Cristo me vino a mostrar eso. Él rompió
el canon, los cánones judíos. Él rompió la filosofía griega, él rompió todo pensamiento gnóstico, religioso, de filosofía, y nos reveló a la persona más grande sobre el universo, que es Jesucristo. Entonces, es a través de la iglesia como conozco a Cristo, y es Cristo quien se revela a la iglesia. Hay una relación. Y toma el ejemplo del cuerpo, hermano. El cuerpo trabaja en completa armonía. La mano no hace lo que quiere, el pie no hace lo que quiere, ¿verdad? Todo está en armonía, está sujeto a la cabeza. El cuerpo es dirigido por la cabeza. De igual manera, el cuerpo es la iglesia, y el que dirige ese cuerpo, y esa es la cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Vamos a ver a lo largo de este mes 4 aspectos, hermano, en los cuales la iglesia tiene que caminar. Número 1, la iglesia tiene que caminar en fe. Número 2, la iglesia tiene que caminar en la verdad. Número 3, la iglesia tiene que caminar en autoridad. Y número 4, la iglesia, hermano, tiene que caminar en el Espíritu Santo. Vamos a ver el primer concepto, que es el caminar de la iglesia en fe. Desprendamos el concepto religioso de lo que es fe y veamos en su etimología. La palabra fe viene de la palabra griega que es pistis, y hay algo bien curioso. La palabra pistis significa, hermano, conocer o estar conociendo. Es vivir por lo que conozco. La fe, hermano, es acción, no es un concepto. La fe me mueve a vivir por lo que creo. La fe me hace caminar, me hace actuar. La fe, hermano, no es un sustantivo, es un verbo que denota acción. O sea que todo hombre que es lleno de la fe en Cristo tiene que vivir como tal. Yo creo en Jesús, sí, pero si no vive como Jesús, mi fe es mentira. Mi fe es sostenida por mis hechos. Mi fe es sostenida por mis palabras, por mis acciones, por mi forma de vivir. Muchos dicen que creen en Dios, pero hay un problema: no le creen a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Dios tiene mucho que decir con relación a nosotros, hermano. La fe, anote también esto, la fe es una identidad, es vivir de una manera distinta a la que conocemos. La fe es una identidad y es vivir de una manera distinta a la que conocemos. De ahí viene el concepto que tenemos en Hebreos 11:1, que la fe es certeza y convicción. Esas dos palabras, hermano, están hablando de madurez, de fuerza, de identidad y de acción. Esto soy. Vea la fe como el hecho de que usted está consciente de que usted está vivo, ¿sí o no? ¿Cuántos están conscientes de que están vivos? ¿Verdad que no está medio vivo? ¿Verdad que no hay medio vivo ni medio muerto? O está vivo o está muerto. Si lo duda, pellizquese. La fe es igual: o cree o no cree. ¿Y cómo sé yo que creo? Por sus caminar, por sus acciones. Yo tengo fe que Dios me va a salvar. No, hermano, ese es el concepto religioso que tenemos que aprender a quitar. Hermano, fe es
introducirnos en una vida nueva que encuentro en la palabra y que es la que Cristo me enseñó, por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Cristo murió por una verdad. Cristo no solo nos enseñó la verdad, sino que murió por ella. Cristo, hermano, nos reveló el reino, anduvo en el reino, nos enseñó el reino y murió para establecer el reino. Por eso, hermano, el concepto fe, según la Biblia, es certeza y convicción. ¿Y qué es certeza y convicción? Todo lo que ella escribió. Es mi identidad, es un estilo de vida distinto. Hermano, no puedo ser miembro de Cristo si no camino en la fe del Hijo de Dios. No es mentira, nos engañamos. Yo soy cristiano, sí, pues no le nota. Yo soy hijo de Dios, sí, pues no le nota. Hermano, no puedo ser miembro del cuerpo de Cristo si no camino por la fe en el Hijo de Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué dice? Es imposible. No sé, mire, ¿de qué manera puedo agradar a Dios? Creyéndole. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando usted está diciendo la verdad y la gente no le cree? ¿Cómo se siente? ¿Va que tiene que traer padrino? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es lo que estoy diciendo es cierto? Va a quedar cólera que no le crea. No, mira, no te creo. Si es que vos eras, no, si yo no era, que no me tiene el mismo feo. Si era vos, no, yo no era. Yo estaba. El problema, hermano, ¿cómo cree que se siente Dios cuando no le creemos a la palabra? Le creemos más a las mentiras de los hombres, a las habilidades que tienen para envolvernos, ¿verdad? A toda la verborrea de palabras que tienen y que les creemos a que la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que el hombre dice queda en mi mente y lo que Dios dice queda en su corazón, y lo que Dios pone en su corazón incomoda. Lo que Dios me pone en la mente me alegra y me emociona y hasta me llena de alegría. Pero lo que Dios pone en mi corazón me incomoda, como dicen, me destapa, revela quién soy yo. Y presentarnos delante de Dios desnudos es el conocer la palabra, decirle: Señor, este soy yo. Si de algo te sirve mi vida, tómala, quebrántala y hazla de nuevo. Ese es un concepto que quizás no estamos dispuestos, hermanos, a aplicarlo. No queremos correr el riesgo de que la palabra de Dios revele lo que hay en mi corazón. Por eso, hermano, todos los hombres que fueron tocados, todas las personas que fueron tocadas por Cristo ya no fueron las mismas. Isaías sentía un fuego adentro de él cuando la palabra se le revelaba. Pablo fue tirado al suelo cuando tuvo un encuentro con Dios. La mujer samaritana dejó de ser lo que ella era cuando tuvo un contacto con el agua viva. Mire, no hay cuadro más vívido que el de esa mujer. Un cambio radical. ¿Y en qué consistió el cambio? Dios le reveló lo que ella. Y qué feo que le digan a lo que le dijo eso a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Y el que está contigo, te lo ha robado la vecina. Señor, me parece que eres profeta, ya queriéndolo adular. No me adules. Dios toca su corazón y le va a incomodar, porque nos va a sacar de nuestra religión. Estamos bien cómodos en nuestra religión. Mire, yo creo así, Jesús. Yo creo que la Biblia no es como yo creo, amado. Es como Dios lo ha establecido. Ahora, la fe, hermano,